Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Intelexis Mujer. Me acompaña Silvia Fernández Barrio, hoy con una moda, no sé si en mi época se decía courage, no sé cómo será ahora. No, esto te diría, no, esto debe ser como un Chanel o algo así. Un Chanel. No Bueno, sé, en realidad es mío, señores. Francés era. No, es de Donna Karan, ahora que pienso. ¿Ah, sí? Diseño de Donna Karan, pero es mío, pagadito Bueno, se la por ve mí. muy bien, como siempre. Gracias. Últimamente cada vez mejor, de que empezó Intelexis Mujer, este programa saludable, le ha Yo iba a hecho decir, bien. este programa me hace bien. El de Mirta trae El de suerte, Mirta trae suerte y este hace bien. Saludable. Sí, ya lo Bueno, creo. leí el otro día una historia, viste que siempre hablamos acerca No, siempre de vos traes historias maravillosas. trasplante de órganos. Me apasiona el tema de trasplante Sí, de órganos, ya sé, medicina a mí regenerativa, lo que va a venir, porque cada vez vivimos más. Yo leí el otro día, en Argentina, en el año 1800, la expectativa de vida al nacer 33 años. Hoy en Argentina es 76,9. Pasa lo mismo en Australia, donde hoy la expectativa de vida ha superado los 80 años, 82, Ojo, 83 el otro día estaba hablando con alguien que me dijo que a pesar de que en Argentina teníamos tan buena expectativa de vida, habíamos bajado con respecto a lo que teníamos antes. O sea, antes Argentina, de todos los países de Latinoamérica, éramos el más alto. Y hoy nos han pasado Chile y creo que Brasil. Puede ser, pero bueno, la realidad es que cada vez vivimos más tiempo, y Sí. si uno se pone a mirar la evolución del hombre, el tiempo que va viviendo, debido principalmente a la medicina, a la tecnología, Al avance. claro, vamos viendo cada vez más. Envejecemos por fuera, las arruguitas, también nos vemos un poquito por ahí más gordos, se nos cae un poco más la cara, la punta de la nariz. ¿La Pero cara? Bueno, soy piadoso, pero también envejecemos por dentro. Sí. Y envejecen Obvio. órganos vitales, como puede ser los riñones. Y de hecho, hablaba la vez pasada con el doctor Casadei, que lo Sí, debes conocer, sí. y hablamos del trasplante all for all, ¿no? Los trasplantes de personas mayores, trasplantes cadavéricos, personas que fallecen por ahí a los 75 o 80 años, y una persona que antes no recibía un riñón, porque Claro. tenía mucha edad, puede recibir ese riñón y vivir por ahí 5 años más con un riñón perfectamente saludable de esa persona que deja de existir, deja la vida, pero deja un riñón para que otra persona pueda compartir la vida de alguna manera con él. Y la vez pasada contaba una historia, me viene a la mente en este momento, de esa chica que se casaba de 33 años en Inglaterra. Sí. Y el padre quería, ella como toda mujer que se casa, que el padre estuviese con ella en el casamiento, que la lleve al altar. Lo que pasaba es que el padre había muerto hacía 10 años. Pero el padre, cuando murió, dejó un legado de donar sus órganos. Y donó el corazón. Habían mantenido un intercambio epistolar la familia del donante con el receptor, pero nunca se habían visto cara a cara. Cuando estaba por casar, la chica le escribió una carta diciéndole si era Me pongo a llorar, ¿eh? si era capaz de venir al casamiento de ella. Y el señor dijo, sí, absolutamente sí. El señor fue al casamiento, el corazón de su padre, al casamiento de la hija, y el hombre dijo, sentí como late mi corazón, tomame el pulso. Fue muy emocionante, ¿no? No, se me Y pone la la piel de acompañó gallina. hasta el altar, o sea que la hija tuvo parte de su padre, ya muerto hacía 10 años, que la acompañó a ese casamiento con su corazón latiendo. En todos los países del mundo existe lo que hay acá de que no se conozcan la familia del donante Sí, con la del receptor. Debería ser así, pero Pues yo muchas, siempre pienso que es lindo. muchas veces hay inquietud, porque he hablado con algunos Sí, receptores sí. de órganos, hay inquietud por conocer quién fue el donante. A veces pasa algo puntual ese día, algún accidente, entonces el receptor sabe que ese día ocurrió algo importante, un accidente, y empieza a investigar. Sí. Lo hablé con una persona que recibió un corazón, y me contaba esto, y dice, a mí me encantaría saber, de hecho sé quién me donó el corazón. Y bueno, es una cosa muy emotiva porque genera un lazo afectivo muy importante, ¿no? Sí, yo creo que donar órganos es maravilloso. Sí. Absolutamente. Quería contar justamente este caso de Inglaterra, de un riñón que cumple 101 años ahora en el mes de noviembre. Dirán, bueno, una persona que vivió 101 años, no. En realidad la historia es así, es una chica de 25 años en Durham, norte de Inglaterra, año 73, insuficiencia renal, comienza a hacer diálisis y la chance era trasplantar un riñón. La verdad 73 dijiste. Claro, por eso digo, la verdad Fíjate que vos. el trasplante no es una cosa que lleva tantos años. Trasplantar un riñón hace 40 y pico de años no era tampoco algo muy frecuente, pero le dijeron, bueno, podemos recibir el riñón de su madre, que es compatible con su organismo, pero calcule que va a vivir ese riñón 5 años más.
Bueno, Su hoy tiene ya varios años y su riñón... 64 y 65. Claro, y su riñón está puesto hace 43 años, el organismo de Su, que está viviendo perfectamente con el riñón de su madre. Sí. Sabemos que un riñón cadavérico puede durar más o menos entre 12 y 15 años y los riñones donante vivo relacionado aproximadamente 20 años. Estadísticamente, porque vemos que el riñón de la mamá de Su ya lleva 43 años y funcionando perfectamente en el riñón de en el cuerpo de su hija. En realidad esas, ¿viste? Yo siempre recuerdo a alguien que me decía que en medicina 2 más 2 no era 4. Absolutamente. Entonces creo que es decir, bueno, creemos que, pero en realidad nunca sabés. Nunca sabes. Bueno, tenemos muchos temas para hoy, Silvita. El tema es apasionante. Me divino, encanta. Vamos a seguir hablando. Vamos a hacer uno. Vamos a hablar un tema de medicina regenerativa dentro de poco tiempo, invitarlo a Casa D, porque hay un proyecto muy interesante en Argentina con el CONICET, con gente muy seria que habla acerca de células madres, de regeneración de órganos y tejidos, y el tema es apasionante. Hoy vivimos 76 años. Dentro de 100 años, ¿podremos vivir 200 años? Yo lo que me pregunto es, ¿querremos vivir 200 años? Qué pregunta, ¿no? ¿Alcanzará la comida para dentro de 200 años? Es un problema, ¿eh? Es un no tema. Es chiste. El tema de la comida y el agua es un tema importante. ¿Qué no me cierra? Que estamos yendo en contra de la naturaleza. Es otro tema que me gustaría hablar un día. Yo tengo mi pensamiento filosófico acerca de esto. Y es re filosófico el tema. Después de una pequeña tanda, venimos aquí al estudio con Santiago Troncar. Vamos a hablar acerca de aplicaciones para emergencias médicas. Si usted tiene un hijo o usted mismo anda en moto y tiene casco, o alguna persona que usted conoce que piensa que puede tener un accidente, Santiago Troncar nos va a contar qué podemos hacer para tener una aplicación que nos favorezca ante una emergencia médica. Y después de Santiago Troncar está aquí en el estudio la doctora Susana Sokolowski, que es doctora en química, y nos va a contar acerca de mitos y verdades de los edulcorantes, productos que usamos habitualmente todos los días, en todas las mesas y en todo el mundo. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vaya. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? O Sudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Para quienes vivimos en ciudades tan transitadas como la ciudad de Buenos Aires
o autopistas como la autopista Panamericana, autopista del Oeste, 25 de Mayo, Buenos Aires, La Plata, estamos acostumbrados a ver a diario accidentes de vehículos, accidentes de moto, sobre todo en la ciudad muchos accidentes de moto. Y a mí como médico me ha pasado a circunstancias de tener que bajar y por supuesto no saber quién es la persona porque está inconsciente, porque tuvo un traumatismo muy grande. Entonces esa averiguación a veces lleva a determinada incertidumbre, pues no sabemos con quién estamos hablando, quiénes son sus familiares, qué grupo de sangre tiene, qué prepaga tiene, qué obra social, etcétera, etcétera. Y Santiago Troncar nos va a contar acerca de una interesante aplicación. Gracias por venir. Muchas gracias. Súper interesante lo que me contabas recién fuera de aire. Exactamente. El punto es, se accidenta alguien, pierde el conocimiento, ni siquiera se tiene que accidentar, pierde el conocimiento. Tenemos un paciente tendido, llega cualquiera sea la asistencia médica y no tiene información. ¿Cómo lo puede ayudar un móvil a esa persona, a ese paciente que está tendido inconsciente? Entonces acá, muy interesante, la gente del Centro de Proyectos Avanzados en Pediatría, aquí en Argentina, creó una app cuyo nombre es discutible, se llama TOVIVER. ¿Sí? Imagino que viene del inglés, que es To Viver, pero esto es TOVIVER, con B corta. Y es muy interesante porque en el fondo vos te la bajás gratuitamente, esto es para Android, te bajás la aplicación y básicamente le cargas un set de información básica médica que tiene que ver con quién sos, tus enfermedades, tus alergias. Exactamente. ¿Estás anticoagulado? ¿Qué medicamentos tomás? ¿Cuál es tu? Y sobre todas las cosas, ¿quiénes son tus contactos de confianza para poder llamar? Entonces todo lo que haces es, sencillamente, cargas esa información va a la nube, queda disponible para cualquiera, ahora te explico cómo va a juntar esa información, y básicamente lo que haces es, la aplicación te permite hacer lo que se llama un código QR. Ajá. ¿Sí? El código QR es este chirimbolito, entonces vos lo que haces es imprimírtelo, ¿sí? Ahí no sé si lo podemos enganchar, ¿sí? Y lo pegás, ese código QR, en, por ejemplo, el casco, por ejemplo, la bicicleta, por ejemplo, el auto, o si es en el caso de un abuelo, en una tarjeta que se guarda en algún lugar, en un bolsillo, en la billetera. Le podés poner un contact, digamos, un plastificado arriba. Exactamente, ¿no? Muchas veces a los abuelos les damos información por si se olvidan o se pierden o lo que sea. Y en el fondo, cuando un médico llega a ese paciente que está inconsciente, ve el QR code, todo lo que hace es escanearlo con su teléfono móvil, accede a esa información y obviamente puede tomar todos los recaudos que hacen falta y se entera ahí de cuál es la condición médica, la medicación, las vías de contacto, bla, 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 de este paciente, ¿no? La verdad que está buenísimo. Ahora me pongo un poco siempre buscándole el abogado del diablo. ¿Qué pasa si cualquier persona me escanea el código y sabe quién soy, dónde vivo, qué grupo de sangre tengo, quiénes son mis contactos? Bueno, ahí tenés un punto respecto a la privacidad de esa información. Por supuesto hay que ser cauto en qué uno quiere poner ahí. Claro. ¿Sí? Entonces ahí, y sobre todas las cosas donde uno quiere pegar ese sticker. Por eso me parece importante el mensaje, que esto sea estrictamente para uso médico, con lo que vos dijiste, ¿no? Nombre y apellido, un teléfono de contacto, qué enfermedades tenés, si tenés alguna enfermedad, qué medicamentos tomás y tu obra social prepaga o si no tenés cobertura médica, hospital público. Exactamente. Pero me parece muy buena, me parece buenísima la aplicación. De nuevo, ¿la podemos repetir? De nuevo, exactamente, se llama TOVIVER, uno entra al Google Play de Android, busca TOVIVER. Con B corta las dos veces. Con B corta las veces, lo tenemos impreso en los títulos, y la busca y es gratuita. Y de nuevo, interesante para gente que hace deportes extremos, motoqueros, gente que anda en moto mucho, gente que maneja a alta velocidad y abuelos en algunos casos que pierden la memoria o el conocimiento. Bien, excelente, muchísimas gracias. Después de esta pequeña tanda, venimos aquí al estudio. Edulcorantes, mitos y verdades con la doctora Susana Sokolowski, que es doctora en química y nos va a contar todo acerca de estos edulcorantes no calóricos. Pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vayan. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar.
en todas las mesas de los bares es muy común ver azúcar y edulcorantes, cosas que hace 40 años realmente era impensada. Pero mucha gente tiene dudas acerca de estos edulcorantes no calóricos, piensan que por ahí provocan enfermedades, que no son tan seguros, etcétera, etcétera. Estamos ahí con la doctora Susana Sokolowski. Gracias por haber venido, Susana, un placer tenerte acá. Gracias a vos, Susana. Que vos sos una experta, te escuché muchas veces y siempre quise traerla y nunca la pude traer. No, pero es excelente, además el tema, porque viste que aparecen esos mails eternos que dicen cuidado con él. Exacto, sí, es muy común y mucha gente, muchísimos consumidores tienen muchas preguntas y es muy frecuente leer noticias agigantadas Sí. de un estudio en animales Claro. que adjudican a que lo mismo puede ocurrir en un ser humano. Eso es muy inconveniente, causa temor, los Sí, consumidores están confundidísimos. Bueno, pero hubo temas, por ejemplo, hace muchos años en Estados Unidos con respecto a la sacarina que pusieron, no me acuerdo, el edulcorante era Sweet and Low, que tenía una advertencia, pero era para animales, en altas dosis, decía. Después lo sacaron. Entonces a la gente por ahí le quedó esa historia de que esto podía reproducirse en humanos y en realidad sacarina creo que se utiliza cada vez menos, ¿no es cierto? Bueno, no vayas a creer, la sacarina se utiliza todavía mucho. Es en muy antigua, mezclas, ¿no? Es muy antigua. ¿Es malo? No, todos los edulcorantes no calóricos, artificiales, no nutritivos, intensivos, como quieras llamarlos, todos los edulcorantes que nosotros usamos para reemplazar cualquier otra sustancia nutritiva que tiene calorías como el azúcar o la miel o el jarabe de glucosa o el azúcar mascabo, todos ellos tienen calorías y queremos reemplazar las calorías para ahorrarnos esas calorías en un café o en un té o en el mate o en una bebida. Los edulcorantes entonces no calóricos, todos son igualmente inocuos. Bien, hablemos Bien. de quién. Sacarina, Sacarina, aspartamo. ciclamato, acesulfame K, sucralosa, los derivados, edulcorantes derivados de la planta stevia, que se llaman, Exacto. en la etiqueta se leen como glicósidos de esteviol. Esos son los últimos, ¿no? Teóricamente. Esos son los últimos, digamos, aprobados. Todos ellos son igualmente inocuos y garantía de esto es el hecho de que se estudian exhaustivamente y quien está encargado de estudiarlo es un comité de expertos que se llama JECFA, que es el Comité de Expertos de la FAO y la OMS sobre aditivos alimentarios, que es los que se encargan de calcular la ingesta diaria admitida, que es la cantidad en miligramos que una persona puede consumir todos los días de su vida, durante toda la vida, Claro. por kilo de peso corporal. Claro. Por ende, es lo mismo, el IDA para un niño es igual que para un adulto de 70 kilos, no, porque hay que multiplicarlo por Por su el peso. peso. Y la cantidad dependerá entonces del peso. Bien, desde el punto de vista del sabor, decíamos que algunos sentían gusto metálico, dejaban un poco de sabor Sí. metálico. Yo la verdad que he empezado a consumir desde hace un tiempo con mi amiga Silvia, empezamos a Yo consumir no uso ni azúcar, nunca usé ni azúcar edulcorantes ni y la verdad que le ni encontré, edulcorante. en mi caso, lo hago como autorreferencial, la sucralosa un sabor muy, muy agradable, muy bueno, lo sobrellevo perfectamente bien. La sucralosa, leí también que además es muy endulzante. Sí. ¿Y cuál sirve para cocinar? Bueno, No en todos. realidad no todos. No todos. Ese es el kit de la cuestión cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una compota de pera o de Claro. manzana, o quiere, digamos, agregar edulcorante en alguna preparación caliente o que va a ir al horno. En ese caso no puede usar aspartamo. El aspartamo es el único que pierde el poder de edulcorar cuando se calienta, no se convierte en algo malo, solo que No Bien, pasa es nada. importante eso, Es como si no importante. pusiera nada. se pierde y por ende no se aconseja obviamente utilizarlo en situaciones de cocción y tampoco para edulcorar cosas que van a estar mucho tiempo almacenadas porque también pierde el dulzor en condiciones levemente ácidas. Por ejemplo, las bebidas edulcoradas con aspartamo, la mezcla con acesulfame K, a lo largo de un periodo de 2-3 meses cada vez son menos dulces. Entonces mira vos. es importante tener eso en cuenta para el uso que le vamos a dar. Y otro tema, los edulcorantes son mucho más dulces Los que el edulcorantes azúcar son- común, ¿no? Sí, acá hay dos cosas, gracias Silvia por resaltarlo, dos cosas que hay que tener en cuenta, porque cuando uno ve el sobrecito que está en la pantalla, piensa, este sobrecito en realidad, si yo leo, tiene 1 gramo. La pregunta Exacto. es, ¿todo eso que está dentro es el edulcorante? Claro. No. El edulcorante es apenas unos pocos miligramos y el resto es lo que nosotros llamamos carrier,
Es decir, es una sustancia que, según las permitidas en el Código Alimentario, puede ser azúcar o glucosa sólida o maltodextrina, es decir, sustancias edulcorantes de mayor grado o menor dulzor que el azúcar, que actúan como un relleno para el sobrecito, porque el problema es que si pusiéramos la cantidad de miligramos tan chiquitita, se perdería dentro del sobre, por decirlo de otro modo. Ahora, cuando uno va a un bar y abre un sobrecito y lo mira, algunos dicen 0 calorías y otros dicen que tiene algún componente, como puede ser sacarosa, puede ser que... Exacto, el carrier. El carrier. Pero eso es totalmente sin calorías o algo de calorías tiene eso. No, por supuesto que si hay 1 gramo de sacarosa y 20 miligramos de aspartamo en el sobre, el gramo de sacarosa tendrá las 4 calorías que corresponden por gramo de azúcar. Claro. Y por ende, ese sobrecito tiene 4 calorías porque el edulcorante en sí no aporta ninguna caloría, pero nuestra norma dice que por debajo de 5 calorías no es necesario rotular el contenido calórico. Interesante. Y por ende, interesante lo que decís. Exacto. Y por ende, muchas veces el sobrecito no dice contiene 4 calorías. Bien, ahora si comparásemos ese sobrecito con un sobrecito de azúcar, ¿cuántas calorías tiene un sobrecito de azúcar? Un sobrecito de azúcar de 6 gramos tiene 4 por 6, 24 calorías. Mirá vos qué interesante, ¿no? Porque uno que toma muchas bebidas, muchas infusiones, tomás el desayuno a media mañana y vas sumando sobrecitos de azúcar, al final del día ingeriste un montón de calorías. Exacto, al final del día... Además, hay algunas que son como casi light o algo así. ¿Algunas bebidas? No, algunas endulzantes. Algunos endulzantes. Que uno ha dicho, por ejemplo, no voy a decir la marca, pero hay uno que... Con H empieza. Que decir, una cucharadita de esto equivale a 2 de la otra. Ah, no, ya sé de lo que hablas, Silvia, ahora sí. Muy bien, hay azúcar light en el mercado, que donde medio kilo de azúcar equivale en dulzor a 1 kilo de azúcar, porque el dulzor faltante de ese medio kilo es adicionado con sucralosa, aspartamo, es decir, se potencia el dulzor del medio kilo para que en sabor equivalga a 1 kilo de azúcar. Ahora, esto me da pie para hacerles un comentario que es importante. La manera de ahorrar calorías es más fácil hacerlo cuando uno reemplaza una bebida azucarada que tiene 80 calorías por vaso por una gaseosa, por una bebida sin calorías, 0, light, como quiera llamarla, que tiene 0. Ahí nos ahorramos en un vaso 80 calorías, por ahí en un agua saborizada 65 calorías, pero un montón de calorías. En cambio, cuando reemplazamos azúcar en un dulce de leche reducido en calorías, no reemplazamos el azúcar del dulce de leche solamente por un edulcorante no calórico de alta potencia, o sea, de gran dulzor, porque hay que reemplazar el cuerpo del azúcar, porque el azúcar tiene su masa, su volumen. Hay muchas maneras de sustituir el cuerpo del azúcar en alimentos sólidos por sustancias tales como polidextrosa, inulina, fructooligosacáridos, que tienen menos calorías con la misma masa. Y de ese modo se hacen los alimentos reducidos en calorías. Muchas menos calorías, un dulce de leche tiene muchas menos calorías. Tiene que tener, por la norma argentina, 25% menos que las calorías de la misma porción del producto tradicional. Para que algo se llame light, para que una mermelada sea light o reducida en azúcar, mínimamente 25% reducción de las calorías. Bueno, estás viendo que ahora, por ejemplo, algunos nutricionistas te dicen, prefiero que comas una mermelada normal y no una mermelada light. Que, es decir, como que están buscando que la gente tenga más gusto dentro de las comidas, o un gusto muy especial. Bueno, ahí tenemos 2 temas, ¿no? Uno, aprender a regular la porción. Si alguien puede controlar lo que come, entonces puede elegir comer una porción pequeña de aquello que más le guste, porque en realidad nada está prohibido. Uno debe consumir las calorías del día y aumentar la actividad física para bajar de peso o mantenerlo. No hay secreto, ¿no? Lo que entra tiene que ser igual o menor que lo que se va, porque si no uno engorda. Queda y se siente. Eso seguro. Pero después hay otro tema. Cuando yo empecé a trabajar en el tema de sustitución de azúcar hace 25 años,
la percepción del consumidor era que los alimentos reducidos en azúcar eran más feos que los Sí, tradicionales. sí, absolutamente. La tecnología permite hoy hacer sustituciones que el Imperceptibles. consumidor no Imperceptibles. puede darse cuenta cuál es la versión light y cuál es la versión tradicional, y por lo tanto, si uno puede controlar la porción y Claro. además come una mermelada reducida en calorías, obviamente disminuyó en esa misma porción las cantidades que comió. Hablemos Claro. un poquito de gaseosas, ¿no? Porque el edulcorante, que es el aspartamo, que es un poco demonizado también por la Muy prensa a demonizado. nivel mundial, y de acuerdo a lo que vos decís y lo que he leído, no es tan así la cosa. Esta conjunción de edulcorantes para estas bebidas, ¿las hace más saludables? No podemos hablar de cuán saludable es o no un aditivo alimentario. El edulcorante no es otra cosa que un aditivo alimentario. Como todos los aditivos, que los hay de varias funciones, está solamente para cumplir con su función. En este caso, reemplazar el dulzor del azúcar que se saca de la bebida. Y que tiene una medida. Y que se usa con una cantidad específica. Lo que queda, la bebida sin calorías, es agua coloreada, con cafeína, dependiendo del tipo de bebida que sea. Estamos tomando agua con sabor, nada más. No pretende el edulcorante convertirse en una herramienta para bajar de peso, porque es solo un edulcorante, perdón, es solo un aditivo que reemplaza el sabor dulce. Te voy a contar una historia bien interesante por la stevia. La stevia en nuestro país estaba aprobada de la década del 80, pero en Europa requirió la misma aprobación exhaustiva que requieren todos los aditivos alimentarios y obviamente todos los edulcorantes. Llevó 12 años a probar los glicósidos de esteviol derivados de la stevia. ¿Sabes por qué? Porque había literatura en Paraguay y literatura en la China que decía que en ciertas cantidades estas sustancias edulcorantes producían el descenso de la presión arterial y disminuían la glucemia sérica en sangre. Hasta que no se probó que en las cantidades usadas como edulcorante no ocurría ni el descenso de la presión arterial ni el descenso de la glucemia sérica, no se aprobó el edulcorante derivado de la stevia, porque no puede tener ningún efecto fisiológico un aditivo alimentario. Excelente, se nos fue el programa. Tan rápido. Re dulce todo. Sí, sí, y sin engordar. Muchísimas gracias, son un placer Gracias a como vos, siempre. Guille. Gracias, Gracias, Silvita. gracias. Nos Gracias, vemos Silvia. como siempre todos los jueves y 19 horas aquí en Intelexis Mujer. Chao, gracias.